Buenas. Bueno, vamos a hablar hoy un poco más del dominio y la imagen de una función, ya conociendo el concepto de qué es una función, de qué es el dominio y qué es la imagen. Vamos ahora a tratar de intentar determinar cuál es el dominio y cuál es la imagen de una función a partir de su gráfico. Es decir, estamos hablando de funciones numéricas, entonces nos imaginamos que tenemos el gráfico ya realizado una función, acá hice uno como ejemplo, y lo que nosotros queremos es, observando el gráfico, solamente el gráfico, decir, bueno, cuál es el dominio y cuál es la imagen de la función. Fíjense que acá no nos estamos preguntando, bueno, cuál es la fórmula que determina la función, cuál es la fórmula que determina el gráfico. Es decir, no vamos a analizar la parte numérica, la parte de la fórmula, no vamos a hacer cálculos. Existen otros tipos de ejercicios donde sí tenemos la fórmula, ¿no?, de la función. Puede ser una función polinómica, lineal, cuadrática, cúbica, o una función racional, o una función del tipo de fracciones algebraicas. No importa, digamos, en ese tipo de ejercicios sí necesitamos hacer cálculos para determinar dominio de imagen. Este es un ejercicio distinto, es decir, solamente a partir del gráfico. Obviamente, más adelante, uno a partir del gráfico puede deducir cuál es la fórmula, pero no es lo que intentamos acá. Acá intentamos solamente determinar el dominio y la imagen. Entonces, bueno, eso por un lado, aclarar que no es que vamos a hacer cuentas ni vamos a buscar la fórmula. Y bueno, entonces vamos a empezar directamente con el ejemplo. Fíjense que acá tengo la función es la línea roja, ¿no? Entonces tengo que la función pareciera que, digamos, si uno la mira de izquierda a derecha, pareciera que comienza en ese punto, en forma decreciente, llega hasta acá. Después fíjense que entre el menos 3 y el menos 2 no hay nada y continúa acá, siempre viéndola de izquierda a derecha, es decir, desde menos infinito hasta más infinito. Sigue por acá, acá hace algo medio raro que vamos a explicar, después continúa acá. Es decir, todos estos saltos que pega hacen que la función no sea continua. Es decir, nosotros decimos que una función es continua cuando la podemos dibujar sin levantar el lápiz, ¿no? Cuando ya tenemos que pegar estos saltos, entonces estamos hablando también de una función simplemente que no es continua. Ya veremos más en profundidad esto de continuidad en otro video. Pero bueno, aclarar que estamos hablando siempre de la misma función. ¿Existen funciones así que se cortan y empiezan en otro lado? Sí existen. Son generalmente funciones por partes, no siempre, pero generalmente son funciones por partes, es decir, que cambian, de hecho cambian su forma. Fíjense acá, que acá comienza como una recta decreciente, acá ya deja de ser una recta y hace esto que, bueno, vamos a explicar qué es. Este tramo pareciera que es una parábola y acá, bueno, pareciera que se empieza a comportar como una función constante, ¿no? Es horizontal, que vale siempre lo mismo. Bueno, vamos a lo que vinimos, digamos, ¿no?, que es buscar el dominio y la imagen. ¿Cómo determinamos el dominio? Nosotros en la teoría decimos, bueno, el dominio son todos aquellos elementos del conjunto de salida y la condición para que estén ahí y que sean parte del dominio es que tienen que tener una imagen, si no, no se trata siquiera de una función. Y nosotros en el gráfico identificamos a los elementos del dominio con los números del eje X. Entonces nosotros en principio pensamos, bueno, a ver, todos los candidatos a ser parte del dominio es toda la recta real que conforma el eje X, desde menos infinito hasta más infinito. Bueno, veamos si son todos o si hay que quitar algunos. Entonces el análisis debería ser tipo un escáner, digamos. Es decir, vamos a comenzar desde menos infinito y vamos a ir escaneando toda la recta real, todo el eje X. Y en ese escáner vamos a determinar quiénes son parte del dominio y quiénes no. Bien, ¿qué tiene que tener alguien para ser parte del dominio? Bueno, tiene que tener una imagen. Y solamente una imagen, ¿no? Si tuviese dos, de nuevo, o dos o más, no estamos hablando de una función. Entonces, ¿cómo sé en el gráfico si los números del eje X tienen una imagen o no? Bueno, si tienen una imagen, quiere decir que cuando yo suba o cuando baje desde ese número del eje X,
voy a encontrar en algún momento la función. Por ejemplo, ¿no? Si yo me paro en el menos 5 del eje X y yo subo, encuentro a la función y la encuentro a la altura del 1. Esto quiere decir que el menos 5 es parte del dominio y que su imagen es el 1. Uno podría decir, bueno, voy acá al 3. Yo subo, encuentro a la función, es decir, encuentro la línea roja, también a la altura del 1. Bueno, el 3 es otro elemento del dominio cuya imagen también es el 1. Podría pensar el menos 2. Si subo no encuentro a nadie, pero si bajo, encuentro a la función también en el menos 2. Entonces, el menos 2 está en el dominio y el menos 2 es su imagen. Bueno, esto podría hacerlo uno con todos los números de la recta real, pero se va a encontrar, por ejemplo, con el, si uno dice, bueno, me paro acá, ¿no? En el 1,5. Subo, no encuentro a nadie, bajo, no encuentro a nadie. ¿Y qué quiere decir esto de no encuentro a nadie? Bueno, quiere decir que este 1,5, este elemento, no tiene ninguna imagen. Bueno, y si no tiene ninguna imagen, entonces no puede estar en el dominio. Entonces, el ejercicio es básicamente ese, es decir, voy escaneando todo el eje X y me fijo quiénes tienen imagen o no. Aquellos que tengan imagen son parte del dominio, aquellos que no tengan ninguna imagen no son parte del dominio y no los tenemos que incluir, nada más. Tengo que prestar atención a cuál es la imagen de cada uno y no, a mí me alcanza a saber que tiene una imagen, con eso sé que es parte del dominio. Yo cuando digo, bueno, el 2 o el 3 son parte del dominio porque tiene una imagen, pero no aclaro cuál es la imagen de cada uno. Porque nos vamos a encontrar, por ejemplo, si yo me paro acá en el medio, en el que sería el menos 4,5, subo y digo, bueno, encuentro a la función. ¿Y a qué altura la encuentro? Y mira, pareciera que es en el 0,5, pero no puedo determinar exactamente. O menos cuando es una curva, ¿no? Uno dice, bueno, acá el 0,5 negativo. Bajo, encuentro a la función. ¿Y a qué altura la encuentro? No sé, será el 2,4, 2,45. Digo, no importa determinar exactamente cuál es la imagen. Lo que quiero saber es si están en el dominio o no, nada más. Entonces, empezamos desde el menos infinito. Y fíjense, si yo me paro en el menos infinito, imaginándonos que el plano tiene un tope ahí en el menos infinito, subo, no encuentro a nadie, porque esta recta no sigue infinitamente, esa recta termina ahí. Bajo, tampoco encuentro a nadie, entonces el menos infinito no está en el dominio. ¿Hace falta escribir eso? No hace falta escribir. Simplemente vamos a describir el conjunto de los que forman el dominio. Entonces, el menos infinito no está y ahí voy avanzando. Y a medida que voy avanzando me voy fijando si arriba o abajo encuentro a la función. Fíjense que el primer número en donde encuentro la función es justamente en el menos 5. Entonces, para escribir el dominio, voy a utilizar este recuadro acá abajo para escribir el dominio de imagen. Vamos a escribir dominio de f igual y comienzo desde el menos 5. Y acá voy a escribir todo el intervalo de los que forman el dominio. Fíjense que el menos 5 tiene imagen, ¿sí? Ese punto cerrado quiere decir que el menos 5 está incluido y que su imagen, bueno, es el 1 en este caso. Pero como está incluido, entonces lo escribo con corchete. Siempre que el número, el extremo, ¿no? Esto lo voy a escribir con intervalos. Siempre que el extremo esté incluido, lo escribimos con corchete. Entonces desde el menos 5 pongo una coma y pongo hasta dónde. Y acá yo los pinté, ¿no? Fíjense que yo voy avanzando y todos estos, los que están inmediatamente a la derecha del menos 5, tienen imagen. Por ejemplo, dijimos el menos 4,5, yo subo y tiene ahí su imagen. No importa cuál es, pero sé que tiene imagen. Voy avanzando, todos estos tienen imagen. Incluso el mismo menos 4 parecía que su imagen es el 0. Y si sigo avanzando acá, encuentro la función abajo. También son parte de la imagen. ¿Hasta dónde puedo hacer esto? Y hasta el menos 3. Fíjense que entre el menos 3 y el menos 2, en este tramo, si yo subo y bajo no encuentro la función nunca. Por lo tanto, entre el menos 3 y el menos 2, no podemos decir que esos números están en el dominio. El menos 3, fíjense la diferencia del menos 3 y el menos 5, ¿no? El menos 5 yo subo, encuentro la función y hay un punto ahí claramente marcado, se dice punto cerrado. Y en el menos 3 bajo y parece que encuentro la función a la altura del menos 1, pero hay un detalle, ¿no? El punto está como abierto, es un círculo abierto. Bien, la diferencia entre el círculo abierto y el punto cerrado es que el punto incluye ese extremo y el círculo no. Y es decir, que cada vez que haya un punto voy a utilizar corchetes
que quiere decir que incluyo al menos 5, y cada vez que haya un punto abierto, entonces quiere decir que no lo incluye y en ese caso voy a usar paréntesis. Y esto quiere decir todos los números mayores o iguales a menos 5 y menores a 3, a menos 3. Es decir, no está incluido en menos 3. Ahora tengo que poner el símbolo de unión, que es la U, este es el eje X, y voy a poner el siguiente intervalo. Fíjense, entre el menos 3 y menos 2 no hay nada, entonces no lo incluyo. En el menos 2 vuelve a haber un punto, entonces corchete desde el menos 2. Bien, ¿el menos 2 hasta dónde? Y no tengo que fijarme acá, tengo que seguir fijándome en el eje X. Fíjense que todos estos que están pintados, yo bajo y encuentro la función. ¿Hasta dónde? Y pareciera que hasta el 1, ¿no? ¿Qué quiere decir esa flecha ahí abajo? Bueno, cuando nosotros tenemos un eje vertical, acá hay un eje vertical, es decir, paralelo al eje Y, ¿no? Que pasa por el 1 de la X. Imagínense un eje infinito paralelo al eje Y. Y hay una curva que hace esto. Lo que quiere indicar es que esta curva se va a ir acercando mucho al eje, se va a acercar cada vez más al eje, pero nunca lo va a tocar. Es decir, y acá aparecen las preguntas, pero profe, ¿cómo puede ser? Me está diciendo que esta curva se está acercando mucho al eje, que siempre se acerca, pero nunca lo toca. ¿Puede pasar eso? Puede pasar que yo me acerco siempre a un punto, es decir, voy caminando y me acerco siempre a un punto, pero nunca lo llego a tocar y obviamente menos a cruzar. Sí, eso puede pasar. Puede pasar porque los infinitos, los decimales son infinitos y uno se puede ir acercando siempre. Es decir, yo quiero acercarme desde el punto A hasta el B. Esto es interesante y es importante que se entienda. Yo quiero acercarme del punto A hasta el B. Y digo, bueno, yo me acerco constantemente, nunca me voy a frenar, voy a ir caminando siempre desde A hasta B. Y llegado un momento, bueno, me voy a acercar un 50%. Entonces me acerqué hasta la mitad. Y ahora me voy a acercar otro 50%. Y ahora el 50% entre este nuevo punto y B es la mitad de la mitad. Y ahora me voy a acercar un 50%. ¿Qué pasa si repito esto infinitamente? ¿Llego en algún momento? Y no llego nunca, porque si siempre me acerco un 50%, un cachito me falta. Bueno, esto de acercarse infinitamente y nunca llegar, eso en matemática existe. Yo acá hice el ejemplo con el 50%, se podría hacer el ejemplo con cualquiera. Bueno, y es lo que hace esta curva con el eje imaginario vertical. Se va acercando siempre, pero nunca lo toca. Observemos que esta curva nunca puede quedar en forma vertical, porque si en algún momento quedara así en forma vertical, entonces tendríamos un elemento del eje X, es decir, un elemento del dominio, vamos a llamarle X0, que empieza a tener distintas imágenes. Y eso no puede pasar porque un elemento del dominio puede tener solamente una imagen. Entonces, esta es una curva que nunca se vuelve vertical, es decir, siempre se va acercando a este eje imaginario, pero nunca lo toca. Si se va acercando siempre y hasta llegar a menos infinito, ¿no? Si se va acercando siempre y nunca lo toca, entonces todos estos están incluidos, pero el 1 no, porque dijimos que no lo toca nunca. Entonces, el segundo tramo del dominio va desde menos 2 incluido hasta el 1 sin incluir. Bien, seguimos. Fíjense que entre el 1 y el 2 subo y bajo, no encuentro nada. En el 2 encuentro algo, entonces unión desde el 2 con paréntesis, porque está abierto. En todos estos encuentro esa especie de parábola, hasta el 4 inclusive. Entonces uno podría poner así, hasta el 4, perdón, sin incluir, ¿no? Porque el 4 está abierto. Pero ¿qué pasa desde el mismo 4 para la derecha? Bueno, en el 4, en la parte de la parábola, no está incluido, pero sí está incluido allá arriba. Y ahí me voy para la derecha, esto quiere decir que me voy hasta infinito, entonces desde el 4 en adelante están todos incluidos. Entonces, ¿cómo tengo que escribir esto? Tengo que escribir desde el 2 hasta el 4, sin incluir unión, ahora desde el 4 incluido hasta infinito,
o se puede unificar todo esto. Y no, se puede unificar porque esto no tiene mucho sentido. Es decir, desde el 2 hasta el 4 sin incluir y ahora desde el 4 incluido hasta infinito. Bueno, esto es lo mismo que escribir desde 2 hasta infinito, ¿no? El 2 sin incluir y el infinito siempre con paréntesis. Y no hace falta ser repetitivo ahí en el 4. Por lo tanto, el último intervalo directamente podemos escribirlo como desde 2 hasta infinito. Y bueno, acá ya analicé, dice, esa suerte de escáner en todo el eje X y determino así de esta manera el dominio de la función. Es decir, uno dice, bueno, todo entonces, en el gráfico, el dominio lo componen todos los números del eje X que cumplen que si yo subo o bajo en forma vertical desde esos números, toco en algún momento a la línea roja, ¿no? A la línea que representa la función. Bueno, y eso es lo que estamos haciendo. Hay que tener en cuenta esto de los puntos abiertos, de los puntos cerrados para los corchetes o paréntesis, y este caso particular, ¿no? de cuando tenemos estas curvas que se aproximan mucho a un eje pero nunca lo tocan. Serían como que en el menos infinito hay un punto abierto ahí. Bien, la imagen. ¿Cómo se analiza la imagen? Bueno, si entendieron esto, lo de la imagen es muy fácil porque es exactamente lo mismo, pero ahora escaneando el eje Y y escaneándolo de nuevo desde menos infinito hasta infinito, es decir, desde abajo hacia arriba. Y ahora no me voy a fijar si para arriba o para abajo de la función, sino si para la izquierda o para la derecha en algún momento está la función. Entonces uno empieza de menos infinito y lo que debería pensar es, bueno, me fijo a la izquierda, me fijo a la derecha, y si en algún momento toco a la función, es decir, toco a la línea roja, entonces ese número es parte de la imagen. Efectivamente, el menos infinito, si me voy un poco a la derecha, voy a encontrar la función, porque esta flecha dijimos que llegaba hasta menos infinito. Entonces la imagen comienza desde menos infinito. Y ahí voy subiendo y fíjense que todos estos encuentran a la derecha la función. En algún momento que pareciera que es acá en el menos 3, yo subo desde el menos 3 y también encuentro a la función. Entonces todos estos son parte de la imagen. ¿Hasta dónde? Y hasta el menos 2. Fíjense que en el menos 2 encuentro la función con un punto cerrado. Entonces hasta menos 2 incluido. Y ahí desde menos 2 a menos 1, acá hay un tramo que ni a la izquierda ni a la derecha encuentro a la línea roja, la función. Entonces es necesario ahí el símbolo de unión y continuar subiendo, ¿no? Bueno, en el menos 1 ahí con un punto abierto, entonces paréntesis menos 1, y acá voy subiendo. Fíjense que en todos estos encuentro la función allá a la izquierda, ¿sí? Hasta que llego al 1, y acá en el 1 encuentro la función a la izquierda y encuentro la función acá a la derecha. No hace falta que acá esté marcado el punto, ¿eh? Cuando pasa por ahí, esto es lo mismo que tener el punto cerrado. Nosotros recordemos que una curva es la unión de infinitos puntos, entonces tenemos que imaginar que todos estos son puntos amontonados. Por lo tanto, el 1 es imagen del menos 5 y del 3. ¿Podía pasar esto? Sí, podía pasar esto. Esto en los diagramas sería que el menos 5 y el 3 están los dos asociados con el 1, y eso puede pasar en las funciones. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que escribir el 1 dos veces? No, hacer lo mismo que había pensado acá. Es decir, ese está incluido, bárbaro, sigo subiendo y sigo pensando, bueno, los que están arriba del 1 son imagen también, y acá a la izquierda no tienen nada, pero a la derecha sí encuentran la función. De hecho, la encuentran dos veces también. Entonces sigo subiendo. ¿Hasta dónde? Y hasta el 2. Fíjense que el 2 ahí ya no lo incluye, entonces desde menos 1 que habíamos comenzado esta parte del análisis hasta el 2, y el 2 sin incluir, porque en ambos casos es un punto abierto. Bien, ¿qué pasa entre el 2 y el 3? Ni a la izquierda ni a la derecha hay función, por lo tanto tengo que poner acá la unión. Y bueno, y acá llego a la parte del 3, ¿no? Fíjense que en el 3, si me voy inmediatamente para abajo, es decir, para los menores que 3, no encuentro la función en ningún lado. Si me voy del 3 inmediatamente para arriba, es decir, para los mayores a 3,
ni a la derecha ni a la izquierda encuentro a la función, justamente porque esto es una constante, es decir, esto siempre sigue a la altura del 3. Entonces, ¿cómo podría poner? Lo que siempre dice, al principio me lo escriben así, bueno, desde el 3 incluido hasta el 3 incluido. Bueno, esto tampoco tiene por ahí mucho sentido. Cuando nosotros hablamos de intervalos, el intervalo para representar un conjunto continuo de números, y acá en realidad quiero representar un solo número. Entonces, ¿qué se utiliza acá? Se utiliza la llave. Cuando quiero representar un solo número, es decir, cuando quiero hacer mención a un solo elemento, encerrarlo entre llaves, con eso alcanza, con eso está bien. Y bueno, del 3 para arriba, es decir, para los mayores de 3 dijimos que no hay más función, por lo tanto, con el 3 terminamos la imagen. Entonces, bueno, esta es la forma, ¿no? Uno podría tener gráficos más simples, más complicados, pero el ejercicio siempre es lo mismo, ¿no? Te dan el gráfico una función, determine dominio de imagen, escaneo el eje X, doy el dominio, escaneo el eje Y, doy la imagen. Si es una función así por partes, es decir, que está cortada, generalmente va a tener uniones. En el caso de que sea una función continua, es decir, una línea en la que yo pueda dibujarla sin levantar el lápiz, digamos, y entonces no vamos a tener que utilizar la unión porque va a estar todo de corrido, ¿no? Tanto en el eje X como en el eje Y. Bueno, espero que les haya servido. Esto es determinar el dominio de la imagen de una función a partir de su gráfico. Gracias.